Buenas amigos del Sembrador y bienvenidos un día más a su informativo de las buenas noticias aquí en el Sembrador Europa. Vamos a comenzar como siempre con los titulares. La Iglesia en Estados Unidos se une en oración al recordar el 11 de septiembre. Los obispos de Colombia peregrinan a Asís para rezar por la paz de su país. El arzobispo de Oviedo donará parte de su sueldo cada mes a Cáritas. Valencia abre una nueva capilla dedicada a la adoración eucarística perpetua las 24 horas. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, realiza unas declaraciones para Archisevilla Digital. Se presentará en España el libro sobre San Juan de Ávila. La Iglesia en Estados Unidos se une en oración al recordar el 11 de septiembre. Al cumplirse 11 años ya de los atentados terroristas perpetrados por extremistas musulmanes del grupo terrorista Al-Qaeda en Nueva York, la Iglesia en Estados Unidos elevó sus oraciones por las víctimas de dicha tragedia, rezando por todos los afectados. Muchas fueron las personas reunidas en el llamado Grun Zero, donde antes estaban las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y en las afueras del Pentágono en Washington, para recordar a quienes murieron el 11 de septiembre de 2001. Como muestra de respeto, durante todo el día los candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el demócrata y actual presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney, suspendieron sus publicidades negativas. La archidiócesis también colocó un enlace al mensaje pastoral de los obispos del país con el título Vivir con fe y esperanza tras el 11 de septiembre, que fue lanzado en noviembre de 2001. Los obispos de Colombia peregrinan a Asís para rezar por la paz de su país. Coincidiendo con el llamamiento del Papa Benedicto XVI por la paz en Colombia, los obispos colombianos que estuvieron en Roma en visita ad limina visitaron el santuario de San Francisco de Asís en Italia para orar por la unidad y la reconciliación de su país. Desde hace 25 años, la Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, promueve la oración por la paz en su deseo de conseguir que el conflicto activo desde hace más de 50 años cese finalmente. Benedicto XVI apoyó el diálogo por la paz anunciado recientemente por el gobierno de Colombia y la guerrilla narcoterrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que se iniciará a partir del próximo 5 de octubre en Oslo, en Noruega. En entrevista con Aciprensa, el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, indicó que en este proceso saludan con entusiasmo la iniciativa del actual gobierno de volver a dialogar con la guerrilla de las FARC y ofrecen la mejor contribución para que esto resulte. Su oración en Asís será un paso más para unirse al deseo del pueblo colombiano y a los propósitos del gobierno pidiendo que venga la paz a Colombia. No obstante, el prelado recordó que no basta simplemente con que los grupos armados depongan las armas, sino que es todo un pueblo quien tiene que aprender a vivir en paz. El arzobispo de Oviedo donará parte de su sueldo mensual para Cáritas. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, señalaba el pasado 8 de septiembre que aportará cada mes una parte de su sueldo para donarlo a Cáritas hasta que las familias más desfavorecidas no miren la crisis económica y moral que nos asola como una maldición de la peor desdicha. Monseñor Sanz lo anunciaba en su homilía durante la misa solemne de la Virgen de Covadonga en el Día de Asturias, ante la presencia de autoridades y personalidades del Principado en la Basílica del Santuario de Covadonga, situado en Cangas de Onís. No es la primera vez que Monseñor Sanz Montes hace un anuncio de este tipo. Ya en 2010 entregaba a Cáritas su nómina de 3 meses en solidaridad con el sector minero. Y en las últimas Navidades anunció que también donaba su paga extra a favor de los más desfavorecidos. Monseñor Sanz Montes, que leyó la homilía en Unipap, dijo que se sentía obligado a hacer este gesto para que sus palabras no quedasen en un mero discurso de
retórica, solidaridad. Es consciente de que la donación será un año a más. El arzobispo de Oviedo ha hablado de esperanza y ha rechazado que la gente reaccione ante la actual situación de crisis con miedo, rencor, egoísmo o con violencia. Valencia abre una capilla dedicada a la adoración eucarística perpetua a las 24 horas. La capilla de adoración eucarística perpetua a las 24 horas de Valencia abrió el pasado domingo 9 de septiembre en la parroquia de San Martín, tras la celebración de una Eucaristía que presidió el arzobispo Monseñor Carlos Osoro en la catedral. Después de la ceremonia del aseo se desarrolló un recorrido procesional con el Santísimo Sacramento hacia la iglesia de San Martín, para ser expuesto en su capilla de la Comunión para su adoración a lo largo del año. Ya comenzó ese domingo 9 de septiembre el primer turno, desde el cual la adoración es ininterrumpida en turnos de mañana, tarde, noche y madrugada, según indica el responsable de los coordinadores, Javier Taberner. En la actualidad hay inscritos cerca de 600 adoradores para la capilla de adoración eucarística perpetua, que precisamente la tarde del día 12 celebraron una primera reunión informativa con el arzobispo, donde explicaron las pautas de funcionamiento a los voluntarios inscritos. En él ha participado también el responsable y promotor de la capilla, el sacerdote Justo Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaristía, comunidad francesa cuyo carisma principal es la promoción y el establecimiento de capillas de adoración perpetua en todo el mundo, así como el párroco de San Martín, Miguel Villalba. El arzobispo de Sevilla, Monseñor don Juan José Asenjo, realiza unas declaraciones para Archisevilla Digital. En una entrevista que se publica en el último número de Archisevilla Digital, el arzobispo de Sevilla ha destacado que la capital hispalense cuenta con unas raíces cristianas profundísimas, con una vigorosa piedad popular que es camino de vida cristiana para muchos sevillanos de la capital y de los pueblos, y con una devoción tierna y filial a la Santísima Virgen, fuente siempre de esperanza y de dinamismo apostólico. Destaca también Monseñor don Juan José Asenjo, entre las fortalezas de la diócesis hispalense, el clero en líneas generales sereno, centrado, piadoso y entregado, cuyo número actual es suficiente para las necesidades de la archidiócesis. Señala además a los seminarios mayor y menor, así como la existencia de un buen número de laicos de gran calidad cristiana que aman profundamente a Jesucristo y a la Iglesia y que se sienten incondicionalmente comprometidos con ella. En la entrevista hace un repaso a la actual situación de la archidiócesis, destacando entre los aspectos que necesitan mejorar la formación del laicado. En dicho sentido, el prelado subraya que, a pesar de lo mucho que se ha hecho desde la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, queda aún mucho por hacer. En referencia a la piedad popular sevillana, el arzobispo reitera que sigue siendo necesario insistir por activa y por pasiva en la genuina identidad cofrade, en los aspectos más espirituales de la pertinencia a una hermandad, de manera que los aspectos externos, culturales, folclóricos o costumbristas no ahoguen lo que puede ser una vía preciosa de vida cristiana y compromiso eclesial. Se presentará en España el libro sobre San Juan de Ávila, como parte de las diferentes iniciativas que realiza la Diócesis Española de Ciudad Real, cuna de San Juan de Ávila, quien el próximo 7 de octubre será declarado doctor de la Iglesia. Se presentará en la jurisdicción eclesial el libro San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, la Reforma Católica y Santos Reformadores de Ciudad Real, de autoría del sacerdote Francisco del Campo Real y editado por el Instituto de Estudios Manchegos. El libro será presentado por el obispo de Ciudad Real, Monseñor Antonio Algora. Con este libro, el Instituto de Estudios Manchegos quiere unirse así a las diversas actividades y estudios que se adelantan en la diócesis de Ciudad Real, así como en el resto de España, para celebrar el próximo doctorado del Santo Español. El libro destaca a San Juan de Ávila como un gran santo reformador. También hace referencia a otros santos de la diócesis española,
para resaltar la aportación que ha hecho la Iglesia de Ciudad Real para la Iglesia Universal, de modo particular en la Reforma católica y en la formación de la civilización moderna. El prólogo de la obra fue escrito por el vicario general de la Diócesis de Ciudad Real, don Miguel Esparza. De esta manera, amigos y amigas del Sembrador, llegamos al punto y final hoy en las buenas noticias del mundo. Gracias por tu atención. Feliz día. Gracias por su compañía y hasta el próximo programa.